Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy tenemos el placer de contar con Rafael Fernando Sánchez Barreto, el cual nos dará una conferencia sobre la destemporalización ambiental como camino hacia la biosustentabilidad. Rafael es integrante del Sistema Nacional de Investigación e Investigaciones CONACYT. Nivel candidato, cuenta con postdoctorado en Ciencias Sociales y Complejidad como parte del Programa Internacional de la Escuela Postdoctorales por el Colegio Morelos y la Academia Hispanoamericana de la Complejidad. Es doctor en Estudios Turísticos por la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cuenta con especialidad en Planeación Ambiental por la Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad de México. El diplomado Tejiendo otros paradigmas, Buen Vivir, Textiles Andinos y Pedagógicos y Oficios de la Memoria, por la Universidad de la Tierra y la Memoria Orlando Fals Borda, Colombia. Integrante del Seminario de Complejidad Humana, coordinado con el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional de Autónoma de México. Es punto focal de la Carta de Tierra en el Estado de México, forma parte de la Comisión para el Cumplimiento de la Agenda 2030 del Ayuntamiento de Toluca y es socio fundador de la Academia Hispanoamericana de Complejidad, entre otros cargos que son bastante interesantes y nos faltaría tiempo para decir todo su currículum de nuestro amigo Fernando. La Academia Hispanoamericana y la Universidad de La Salle se siente muy complacido tenerte esta noche para que nos brindes esta conferencia. Por favor, adelante, Fernando. Pues muchas gracias, Glenn. Gracias por la invitación a la Universidad de La Salle. Pues a los compañeros, amigos que se están uniendo de diferentes partes, no solamente de México, sino de otras partes también de Perú, de Argentina. Agradezco esta oportunidad porque lo vamos a ver en el desarrollo de esta plática. En términos concretos es parte de lo que empecé a trabajar como, digamos, una propuesta en el postdoctorado. Es decir, plantearse una visión distinta de la relación ser humano-naturaleza a partir de una base que tenemos, que ahorita lo vamos a ir desmenuzando, que es el desarrollo sostenible, pero que desde mi punto de vista no alcanzaba y no ha alcanzado como una visión quizás antagónica entre estos dos conceptos, entre desarrollo y sostenibilidad. No alcanza hoy en día para explicar el desarrollo como se pretendería o se pretendió en su momento hablar de un desarrollo equilibrado, quizás, en los años 80, cuando aparece el informe Brundtland y cuando también surge toda una perspectiva vinculada al trabajo sobre sostenibilidad o sustentabilidad, dependiendo del lugar en donde lo estemos abordando. Entonces, me voy a permitir presentar o compartirles la presentación. A ver si... A ver si... Al momento que aparezca la presentación ya les voy comentando. Creo que lo que puedo hacer es quizás salir y regresar.
Bien, Sí, para ver si... no te permite. No aparece la presentación aquí en el modo de presentación, pero Ahí hay un icono donde hay una flechita hacia arriba. ujú, Sí, ahí es presentar. sí, pero no me deja ver la presentación. A ver si... Capaz sales y vuelves a entrar, o si no me lo mandas, yo te lo voy pasando. Ah, ok, te la envío entonces. Déjame... Hago el otro intento para ver si... Ok, No, creo que sí te la envío. A ver, ya. Al correo me lo envías, por favor. ok. Ya la envío y para poder iniciar. Ok. Listo, Glenn. Ya. Ok. Vamos a Ujú. A revisar. ver si... Aún no llega. ¿No? Está un poquito, creo que porque está un poquito, Lento, ¿no? sí, o pesada la presentación de hoy. Ya llegó. Correcto. Yo creo que es por el tamaño de la presentación. Sí, está pesadito. Sí, ¿verdad? Por eso no la Sí. podía yo cargar, creo que acá.
Ya está. Solo que pido disculpas, voy a apagar mi cámara para evitar cualquier problema Ah, del internet. claro. Voy a compartir la pantalla. Gracias. Listo, ya se ve. Muy bien, bueno, pues entonces agradezco la atención y bueno, eh, este tema, pues, lo comentaba, implica retomar algunos puntos, unos apartados de lo que fui trabajando en la estancia, bueno, el trabajo postdoctoral. Y en particular, bueno, quiero comentar que tiene que ver con la relación del tiempo y su vínculo con la cuestión ambiental, vista desde una perspectiva de relación humano-naturaleza. Y en este sentido, bueno, he tratado de que esta perspectiva, bueno, tenga un sentido, eh, por un lado, sí más cargado a una cuestión de reflexión, que nos permite una discusión sobre todo de todo esto que vemos alrededor sobre el tema ambiental. Eh, Iniciaría con esta lectura en la cual eh, aparece la propuesta desde la mitología griega del dios Cronos. Entre el Cronos y el Kairos, ¿cuál será esta diferencia en términos de lo que podemos nosotros después llevar a un análisis con respecto al tema ambiental? Pues estas definiciones de Cronos y Kairos van mucho más allá de simples conceptos del tiempo. Eh, no sé si la alcanzan a ver, la proyección. Sí, Fer, No, se ve bien. no, yo no. Entonces, a lo mejor será cuestión bueno, ok, Pues sí, sí se ve, pero a ver, voy a dejar de compartir ajá, y vuelvo a ponerla. A ver, de repente es por eso. sí, Ahora se ve. ¿Sí lo ven? Sí, sí, se ve. sí, se ve. Ok. Muy bien, bueno, pues entonces, esta perspectiva nos invita a reflexionar sobre el cronos, que representa el tiempo lineal, cuantificable y objetivo. Es el tiempo que medimos con relojes, calendarios y cronómetros. Es el tiempo de la historia, de la ciencia, de la productividad, de la crónica, de la sincronización, de lo crónico. Cronos, por lo tanto, es el tiempo que pasa inexorablemente, que nos hace envejecer y que nos lleva hacia la muerte. Kairos, por otro lado, se refiere al tiempo cualitativo, subjetivo y oportuno. Es el momento preciso, la ocasión adecuada, el instante en el que todo puede cambiar. Kairos es el tiempo de la intuición, de la creatividad, de la experiencia. Es el tiempo de los encuentros fortuitos, de las oportunidades que surgen y que debemos aprovechar. La siguiente, por favor. Si ustedes pueden hacer una lectura y ver la historia en esta parte de mitología griega, Cronos fue condenado a recorrer el mundo y a medir la eternidad solo. Por eso se le conoció como el viejo padre tiempo. Comenzó a envejecer recordando el implacable paso del tiempo que terminaría llevando a todos los mortales al final de sus días. Cronos, por lo tanto, desde los estoicos asociaban a Cronos con el tiempo. El papel en la historia de la creación de los dioses se interpretó como que todas las cosas fueron engendradas por el tiempo. Los hijos de Cronos representan las edades y que Cronos los devorara significaba que el tiempo consume las edades.
Si ustedes recuerdan, bueno, también la palabra en Cronos, bueno, hay una visión muy interesante porque Cronos era el hijo más pequeño de Gea y de Urano. De alguna manera, Gea pretendía, digamos, quitarse el yugo de Urano porque Urano se había comido a sus hijos. La referencia en ese momento y en ese plano de los dioses decía que también Cronos podía morir por parte de sus hijos, por lo que entonces hay una relación de Cronos con su padre para deshacerse de él, de alguna manera lo castra, y esta perspectiva hace que Cronos surja, digamos, como uno de los dioses importantes en esta mitología griega. La palabra kairos hunde sus raíces, por lo tanto, en la antigua Grecia, para referirse como concepto a un momento quizás indeterminado, en algo que pueda suceder de manera importante. Su significado literal sería como el momento adecuado y oportuno. En el cristianismo sería el momento de Dios, el tiempo de Dios. El kairos es el tiempo en el que la trascendencia actúa. A diferencia de Cronos, entonces, Cronos vendría a significar entonces el tiempo, pero que tendría un peso más cuantitativo. Además, como decíamos en esta mitología griega, está íntimamente unida a esta perspectiva en donde desde la primera generación de titanes que derrocaron, por ende, a Urano, Cronos gobernó hasta que fue derrocado también. Se le solía representar con una hoz y guadaña, la que usó como arma precisamente para pues, castrar a su papá y destronarlo del trono. Es el dios de la destrucción temporal, mostrándose despiadado con toda amenaza, también la humana incluida. Es el tiempo que le permite al humano contar años y días. No vivimos una historia cualquiera, vivimos inmersos en espacio para la sorpresa y conviene descubrirlos. La siguiente. Esta relación entre tiempo cuantitativo, tiempo cualitativo, tiempo objetivo, tiempo subjetivo, pues es importante plantearse y llevarlo incluso a los propios ciclos de la naturaleza. Entendemos a los ciclos como ese proceso que son de alguna manera incluso ilimitados, ¿no? Y que de alguna manera en tiempos humanos tienen una representación pues un tanto sí compleja si consideramos los ciclos naturales desde una perspectiva cósmica, por ejemplo, en cuanto a ver que ciertos ciclos se dan, y si vemos estas dos imágenes, pareciera que fueran los mismos ciclos, ¿no? El nacimiento de una estrella, el desarrollo y la muerte de una estrella, como también el nacimiento y la muerte de una mariposa. Sin embargo, creo que hay algo muy importante en estos procesos, es que cada, digamos, proceso, digamos, nos lleva a considerar etapas, por ejemplo, desde formación, secuencia principal, una evolución que implica que de alguna manera se contabiliza en términos, digamos, temporales estos procesos, ya sea en una escala menor, que sería en el caso de los seres vivos, en el caso de la mariposa, o una escala mucho mayor, que sería la escala, obviamente, de las estrellas. El proceso, a final de cuentas, viene siendo, en términos generales, el mismo. Las escalas son las diferentes, ¿no? Como lo estamos viendo. La siguiente, por favor. Los ciclos o procesos de la naturaleza, entonces, son procesos de una manera complejos, dinámicos, que interactúan entre sí. Algunos ciclos pueden ser vistos como partes de ciclos más grandes y así sucesivamente. En última instancia, la pregunta sobre si tienen un fin o no depende del marco de referencia que estemos utilizando. Algunos puntos importantes a considerar serían los siguientes. La intervención humana, vista estos ciclos desde la intervención humana, es que las actividades humanas están alterando muchos de los ciclos naturales del planeta, acelerando algunos procesos, ralentizando otros. Esto plantea interrogantes sobre el futuro de estos ciclos y su impacto en la vida en la Tierra.
el ciclo en escala humana, en todo caso, si lo vemos incluso como figura geométrica, es cerrado. Sin embargo, en ciertas localidades algún fenómeno natural, o cuando se presenta en ciertas localidades algún fenómeno natural, se puede presentar como una catástrofe entendida como cambios súbitos, desatando procesos que su propio carácter cíclico replantearía la relación lineal que le significa. Es decir, en todo caso, la no linealidad se presentaría a partir de las escalas de los impactos humanos que producen cambios o transformaciones y perturbaciones de los ciclos de la vida en condiciones, momentos y territorios locales y globales. Así, la escala de tiempo también implicaría que los ciclos naturales operan en escala de tiempo muy diferentes. Algunos, como el ciclo del día y la noche, son muy rápidos, mientras que otros, como la formación de montañas, pues pueden tomar millones de años. La complejidad de los sistemas naturales implica que son extremadamente complejos y de alguna manera están interconectados de diversas maneras. Es difícil predecir cómo cambiarían estos sistemas en el futuro. Relacionando esta visión de los ciclos, de alguna forma, como parte de la historia y la historia humana, en términos del poco tiempo que el ser humano tiene, incluso sobre lo que implica el universo. Los ciclos, la siguiente, por favor. La perspectiva que me gustaría retomar aquí, porque es parte de lo que también estamos viendo desde una complejidad humana, es que la cuestión del tiempo y el desarrollo humano devienen en una perspectiva, como plantea François Artaud, de la visión de historicidad, que implica la historicidad dentro de todos estos procesos que yo lo llevaría a una relación del ser humano con la naturaleza. Bueno, sería la siguiente manera. Artaud y el concepto de régimen de historicidad implica que en su trabajo de Cronos explora la relación entre el ser humano y el tiempo a lo largo de la historia. Su concepto central es el de régimen de historicidad, que se refiere a las distintas formas en que las sociedades conciben y experimentan el tiempo. Las ideas principales en Cronos implica que hay diversidad de conceptos del tiempo. Artaud argumenta que no existe una única forma de entender el tiempo, sino que las distintas culturas y épocas han desarrollado sus propias concepciones temporales. Respecto de la crisis del tiempo, el autor identifica periodos históricos en los que las formas tradicionales de entender el tiempo se desintegran, dando lugar a lo que él llama crisis del tiempo. En estos momentos de crisis, las sociedades se enfrentan a la dificultad de articular pasado, presente y futuro. El presente como eje, en la sociedad contemporánea, el autor observa una tendencia hacia el presentismo, es decir, una excesiva valorización del presente en detrimento del pasado y del futuro. Asimismo, el tiempo no es una realidad objetiva, sino una construcción social que se modifica, y aquí lo pongo entre comillas, a lo largo del tiempo y varía entre diferentes culturas. Permítame encenderlo. La siguiente, por favor. Bueno, él es François Artaud. La siguiente. En esencia, el autor Artaud nos invita a reflexionar sobre cómo nuestra experiencia del tiempo está condicionada por factores culturales, históricos y sociales. Al comprender los diferentes regímenes de historicidad, podemos adquirir una perspectiva más amplia y crítica sobre nuestra propia concepción del tiempo. Estas implicaciones, o las implicaciones que plantea, implica relativizar nuestra concepción del tiempo. Al darnos cuenta de que nuestra forma de entender el tiempo no es universal, podemos ser más abiertos a otras formas de experimentar el tiempo. ¿Cómo nos podemos cuestionar el presentismo? Así nos invita Artaud a reflexionar sobre las consecuencias del presentismo y a buscar formas de recuperar un sentido más equilibrado del tiempo, que incluya tanto el pasado como el futuro. Por otro lado, también es importante identificar las crisis del tiempo al
comprender mejor los desafíos que enfrentan las sociedades contemporáneas y buscar soluciones más adecuadas. Finalmente, la invitación implicaría repensar nuestra relación con el tiempo y a reconocer la importancia de la historia en la construcción de nuestra identidad colectiva, en particular nuestra identidad colectiva con la casa común. La siguiente, por favor. De aquí, entonces, plantearía que esta historicidad de la que nos plantea François Artaud, si yo la llevo a un plano, digamos, sobre el momento en que surge el ambientalismo, ya como una perspectiva, digamos, mucho más fuerte con relación a los impactos del ser humano en la naturaleza, pero con una visión en la que no se dieron, digamos, unas situaciones quizás naturales con respecto al pensar cómo estábamos afectando a la naturaleza a lo largo del tiempo. Es decir, se sucedieron eventos, circunstancias que obligaron de alguna manera a repensar esta relación. Y esto sucedió sobre todo, si bien hay autores que hablan de una relación social-naturaleza en cientos de años atrás, en particular el despegue, digamos, de estos eventos sucedió después de las guerras mundiales, ¿no? La perspectiva de la primera, pero sobre todo la Segunda Guerra Mundial y todo lo que ello trajo consigo, desde la propia palabra desarrollo, desde los eventos que sucedieron como las bombas atómicas, hasta el movimiento ambientalista surgido después de los años 60. Sobre ello, entonces, es muy importante replantearnos esta historicidad del camino del desarrollo humano respecto al tema ambiental. Hablando de esta cualidad de lo histórico, del ser histórico, todo aquello que tendríamos que plantearnos, todo aquello que ha sucedido en el pasado y que ha dejado una huella en el presente. A eso me refiero con esta historicidad en la perspectiva ambiental. Segundo, también en el carácter temporal inmutable de la existencia humana. La idea de que la vida de las personas y las sociedades está en constante cambio y evolución a lo largo del tiempo, pues tendría que verse reflejado no solamente en los conceptos que finalmente ahorita lo vamos a considerar, pero que de alguna manera pues estaría marcada por esas características que ya planteaba Hartog en el plano social, cultural, político, incluso ético. El conjunto de sus circunstancias que hacen que algo sea lo que es, pues implicaría que las condiciones históricas, sociales, culturales, que influyen en el desarrollo de un evento, un concepto, una persona, sean consideradas a partir de ese pasado y referirse a ese presente y futuro. No entenderíamos hoy que hace décadas ya se hablaba o ya se trabajaba, algunas comunidades ya trabajaban, incluso no décadas, sino mucho más tiempo atrás, ya trabajaban con ciertas actividades que eran mucho más, digamos, relacionadas a una conciencia ambiental que lo que hoy en día tenemos. Esto, pues, tendría que reflejar esa historicidad en la evolución de la comunidad del ser humano respecto de las decisiones que tenemos que tomar hoy en día, en el presente y evidentemente en el futuro. Una de estas relaciones pues tiene que ver con el desarrollo sostenible. El ambiente en términos de una relación ser humano-naturaleza ha planteado a lo largo de la historia el poder por la dominación, obviamente, de la naturaleza a partir de la racionalidad. El desarrollo sostenible pretende mantener las condiciones del sistema económico a largo plazo, mientras que el desarrollo durable plantea que el desarrollo tal y como lo conocemos depende de los límites y necesidades de las comunidades. La siguiente. Los tiempos humanos implicarían que a partir de esta relación, si hubiéramos tenido una una historicidad mucho más fundamentada respecto de los impactos que el ser humano ya había causado en la naturaleza, tendríamos otro tipo de agendas
y otro tipo de perspectivas sobre la relación con la naturaleza, y no solamente enfocadas a tener agendas, es decir, ya lo veíamos en Cronos, a tener controlado el tiempo con respecto a la naturaleza, ¿no? Así podríamos ver la Agenda 21, los objetivos del milenio, o la Agenda 2030, pues es una forma de cronologizar, la forma o temporalizar esta perspectiva y esta relación cuantitativa tiempo-naturaleza. En esta construcción y en esta referencia de las agendas desde un punto de vista cronológico, en términos de lo que se ha sucedido, pues la pregunta sería si las agendas han llevado a un control de la naturaleza y si ha sido esto parte de una perspectiva pensada a propósito, o una cuestión que a final de cuentas hoy en día pues se plantea como que fue una necesidad de la comunidad de plantearse una relación distinta con el entorno, con la naturaleza. Para explicarse esa ineficacia respecto del control de la naturaleza a partir de las agendas, habrá que plantearnos que cada agenda tendría que voltear a ver las condiciones, digamos, económicas, sociales, culturales de cada entidad. Lo que no sucede porque lo que tenemos es que hay presentes los siguientes aspectos: desigualdad económica, dado que los países con mayores recursos económicos tienen más capacidad para invertir en proyectos de desarrollo sostenible y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible tal como lo han planteado en diferentes foros. Segundo, capacidad institucional. La eficacia de las instituciones gubernamentales y la capacidad para implementar políticas públicas varían significativamente entre países. En tercer lugar, el contexto histórico y social. La historia de cada país, sus conflictos internos, su nivel de desarrollo y sus estructuras sociales influyen en su capacidad para avanzar hacia la sostenibilidad, pensada en ese sentido de agenda. Otro aspecto sería el acceso a la tecnología. La brecha tecnológica entre países ricos y pobres limita el acceso a herramientas y conocimientos necesarios para implementar soluciones sostenibles. Y finalmente, en el caso del cambio climático, los efectos del cambio climático afectan de manera desproporcionada a los países en desarrollo, lo que dificulta sus esfuerzos para, otra vez, alcanzar esos objetivos de desarrollo sostenible. La siguiente. Desde entonces, la construcción de agendas ambientales, y es un planteamiento que, y aquí me hago la pregunta y la reflexión, pues nos hemos dado la tarea de romper la relación Cronos, Gea y Kairos, considerando que esta relación tripartita implicaría la relación cuantitativa, cualitativa y del tiempo, y así su relación con la Tierra, donde se ha priorizado la perspectiva binaria Cronos-Gea, dejando al Kairos fuera del enfoque de consideración como base de una historicidad respecto de esa relación ser humano-naturaleza. Esta referencia no es única respecto del tiempo. Ya el ocio, en su momento, también replanteó la posibilidad de adaptarse a una discriminación lingüística desde la propia economía, de ser el tiempo para el desarrollo personal, el ocio, a ser la contraparte del negocio, es decir, negar el ocio, o más tácitamente, el tiempo para producir. Esta perspectiva, pues entonces, de alguna manera nos permite entender un poco más el papel que hemos estado llevando, digamos, ya sea como desde la política, desde la cultura, desde la academia, al repetir quizás estos términos, al no plantearnos otro tipo de relación con la naturaleza y seguir un plano, digamos, vertical, de arriba abajo, en donde el planteamiento y la perspectiva, digamos, en todo caso, relación con la naturaleza, deviene en la relación Cronos-Gea a partir de la instrumentalización de agendas ambientales. La siguiente. En este caso, y a nivel de la relación entre Cronos, Gea y Kairos, se identifican tres elementos esenciales: origen y destrucción. Gea es el principio, es la creación.
Cronos, como su hijo, representa tanto la continuidad del tiempo como la amenaza de la destrucción al devorar a sus hijos. Kairos, por su parte, es el momento en el que se puede escapar de este ciclo, el instante en el que se puede cambiar el destino. En tiempo y eternidad, Gea representa la eternidad, lo inmutable. Cronos, el tiempo lineal y cíclico. Kairos, el momento fugaz, el instante que rompe con la linealidad. En tercer lugar, el potencial y realización. Gea es el potencial, la posibilidad. Cronos, la limitación, la repetición. Kairos, la realización, el momento en el que el potencial se convierte en realidad. La siguiente, por favor. Por lo tanto, entonces, la relación entre Cronos, Gea y Kairos es entonces una metáfora poderosa que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y sobre el papel del tiempo en nuestras vidas. Nos recuerda que, aunque el tiempo pase y los ciclos se repitan, siempre hay un momento oportuno para cambiar nuestro destino y crear algo nuevo. La siguiente, por favor. Algo que implicaría, desde mi punto de vista, el camino a la biosustentabilidad. Biosustentabilidad, yo lo planteo en el sentido de la habilidad, la destreza, la capacidad para sustentar la vida. Pero no es la vida como en algún otro documento lo hemos planteado, como la bioculturalidad, como una lista de categorías de la naturaleza que plantean, digamos, un enfoque mucho más cuantitativo, sino el bios, aquí es la vida en términos mucho más amplios. Algo que me llamó la atención y que es interesante respecto de esta historia mítica de Cronos es que en la Edad Dorada, en la época cuando la gente no necesitaba ni leyes ni reglas porque todo hacían lo correcto. Estamos muy lejos de representar y hacer esa representación de una edad dorada. Es decir, hoy todo lo que está alrededor de nosotros es un algoritmo que se vuelve ley, que se vuelve norma, que se vuelve cumplimiento. Y cada uno de esos algoritmos, aquí lo tenemos entonces, se convierte en una relación en la cual estamos vinculados a ese tiempo cronológico, al cronos. Por lo tanto, entonces tenemos agendas ambientales, objetivos de desarrollo sostenible, límites planetarios, objetivos del milenio, Agenda 21, planes, programas, estrategias, cronogramas, metas e indicadores, acuerdos, convenios, política, ley, normas y reglamentos, evaluaciones. La pregunta, por ejemplo, hoy, ¿a qué hora es la conferencia? Implica eso, un cronos. Hablamos en el cronos también de jubilación, de cumpleaños, es hora de comer, es hora de dormir, es hora de trabajar. Y así también tómate tu tiempo. La siguiente. Este camino hacia la biosustentabilidad implicaría el kairos de la vida, la historicidad ambiental, como lo estaba planteando en esta referencia al pasado, presente y futuro de esta relación entre ser humano-naturaleza, es aquella construida por el propio ser humano, ¿no? Y es una relación, una historicidad ambiental que tendría que hacer alusión a todas y cada una de las conferencias mundiales sobre la temporalización o cronologización del ambiente. Implica, por lo tanto, referirse a la cronología de las ciencias, el cronos de la Tierra, el cronos del universo, por el kairos de la vida. Destemporalizar el ambiente no es lo mismo que descronologizar la naturaleza, es darle al ambiente, que es el espacio construido, la perspectiva del kairos, donde se encuentra la biosustentabilidad. La siguiente. Por lo tanto, la biosustentabilidad es entonces creación, es ver y vivir la vida en su máximo esplendor, es pasar de la conciencia a la acción en materia ambiental. Lo anterior debe entrar en un proceso que descronologice cualquier intento de seguir cosificando a la naturaleza y apropiarse de ella a partir de las limitantes del pensamiento humano, político, económico, cultural, religioso, ético. La otra alternativa, entonces, sería pensar como la naturaleza.
Para ir cerrando esta parte y entrar quizás un poco de comentarios, me permito tomar un párrafo de un pensamiento de un sacerdote, Rafael Pérez Pallarés, y dice así: tómate tu tiempo, espera, tómate tu tiempo para descubrir la vida, el momento, el tiempo de lo admirable, el kairos, ahora que nada es urgente, que todo es presente. Reconocerlo es esencial. Es en su reconocimiento cuando el ser humano decide su destino, su identidad. Es el momento justo, la ocasión o la oportunidad. Desde el punto de vista pragmático, se necesita el kairos para acertar en la acción y en la decisión. Abracemos el kairos. El kairos viola el cronos, introduciendo una suspensión, una temporalidad, una destemporalización. Da lugar a la historia que otorga sentido. Es el pliegue de la línea que otorga una dimensión trascendente a la vida. Muchas gracias, Glenn, y bueno, pues estoy a disposición para algún comentario. Pues gracias a ti, amigo, permíteme. Muy interesante tu plática. No sé si hubiera preguntas, por favor, con toda confianza. Bueno, aquí incluso, bueno, como lo han escuchado, hay una, desde mi punto de vista, ¿no?, una preocupación por llevar una pues, cronograma, una cronologización de la perspectiva ambiental. Todo alrededor del tema ambiental se ha visto como una agenda, ¿no? Y la agenda entonces es limitante. Hoy hablamos de una agenda 2030, pero ya hay quien habla de una agenda 2050, una agenda 2070, una agenda 2100. La pregunta sería si en las agendas, ¿no?, que son estrictamente temporales, se incluyen momentos en donde el kairos, que entonces sería el momento para que se tomen otras decisiones, pues estaría presente. Nos condicionan las agendas, ¿no? Lo que yo veo a nivel, digamos, local, es que las agendas, por ejemplo, la Agenda 2030 condiciona una perspectiva de pensamiento también sobre la naturaleza. Es decir, la naturaleza no es más que una relación de 17 objetivos, ¿no? Y estos objetivos tienen metas e indicadores. Esas metas e indicadores se tienen que cumplir en cierto tiempo. Entonces, el cronos está presente, ¿no?, detrás de nosotros, matando el tiempo del kairos, porque tenemos que cumplir con esos referentes cronológicos, ¿no?, que implicarían metas e indicadores. Por otro lado, ¿en dónde encontramos el kairos en una agenda, por ejemplo? Y no se encuentra porque finalmente las agendas son hechas con esos algoritmos que habíamos comentado. Se construye a través de política, se construye a través de indicadores, se construye a través de metas, de objetivos, ¿no? Y todo es temporal. Volteamos a ver nuestros proyectos de investigación, cada uno de los que está aquí. Nuestro proyecto de investigación, en todo caso, es un proyecto de investigación cronológico, ¿no? Es un protocolo, el cual el protocolo tiene, ¿no?, tiene esa característica. ¿En qué momento participa el investigador de una visión distinta que no fuera el estricto manejo del protocolo con respecto a la investigación? No lo hay, ¿no? Y entonces nos preocupamos, o al menos mi preocupación está en el sentido de que lo cronológico mata toda relación creativa respecto del kairos, ¿no? Y no se diga en el tema ambiental. Entonces yo lo que veo en las escuelas es, por ejemplo, se realiza una agenda ambiental escolar, que entonces lo que estamos haciendo es condicionando la relación naturaleza a que separes el plástico, ¿no? Y esa es tu relación con la naturaleza, separar plástico, ¿no? Cuando la relación con la naturaleza, si la vemos desde el kairos, tendría que ser sal de ese espacio que es el aula, ¿no?, cerrada, cuadrada, sal hacia pisar la tierra, sal a respirar el aire, sal
a sentir, ¿no? Lo que es el viento, lo que es la nieve, lo que es el mar, lo que es la arena. Y parte de esa visión que constriñe la perspectiva ambiental implica incluso hasta cuando vamos en un parque, ¿no? Y en un parque hay un letrero que dice no pise el área del césped, ¿no? Y diríamos, más bien pise el área del césped, ¿no? Pise la tierra, reencuéntrese usted con la naturaleza, deje de pisar el cemento, ¿no? Deje de pisar el plástico y el cemento que usted lleva en sus zapatos. Reconstruyamos y retomemos el Kairos como una especie y como un elemento que para los que estamos en la parte académica nos replantemos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con los temas ambientales, con la sustentabilidad, con el desarrollo sostenible? Yo lo que veo es que retomamos los conceptos tal cual son y los repetimos tal cual, ¿no? Es decir, no hay de fondo un análisis, una discusión, una referencia etimológica y mucho menos una perspectiva de historicidad como lo plantea Hartog, ¿no? En esta perspectiva de sí, considera el pasado para construir un mejor presente y otro futuro muy distinto. Esa es la complejidad que yo le veo en la complejidad humana, en la cual está inmersa esta relación con la naturaleza, ¿no? La vemos cronológicamente, la vemos muy limitadamente y es hacia lo que trato de que podamos tener una visión distinta de lo que implicaría nuestra perspectiva de trabajo cotidiano, sea en la investigación, sea en la docencia, sea en cualquier espacio. Replanteémonos estos conceptos y no nada más desarrollo sostenible, todo lo que está alrededor, cuestionémoslo, ¿no? Replanteémoslo porque sí estaremos descubriendo otro tipo de perspectivas muy distintas. Pues no sé, a lo mejor alguien que se anime a algún comentario. A ver si me permites, Fernando. Sí, Cuando hablamos, bueno, me has hecho recordar algo que está pasando aquí en Perú. Seguramente todos se han enterado que nuestra selva peruana se está incendiando y es matar a nuestra naturaleza. Y realmente estos fenómenos que están ocurriendo, no solamente en Perú, sino en varios lugares, está matando justamente a toda la vida, ¿no? Y no tomamos conciencia de ello. Y quizás ahí de repente valga reflexionar en aspectos de la entropía, ¿no? Nosotros como seres humanos, para no llegar a ese equilibrio y que va a llegar a la muerte, nosotros intervenimos a través de la alimentación, a través de los estudios, y evitamos que esta muerte llegue muy temprano. La naturaleza también requiere un entendimiento total de todos nosotros, de cómo intervenir fehacientemente para que esto ya no suceda. Por otro lado, pues tampoco tenemos conciencia y seguimos consumiendo demasiado, y estos consumos hacen que la entropía suba y acelera más la muerte de la naturaleza. Hace un instante en tus diapositivas mencionabas, hay que pensar como la naturaleza, pero quizás ahí la academia nos estamos un poco tardando en tomar conciencia y no estamos enseñando a pensar justamente como lo debemos de hacer, ¿no? No sé qué te parece esta pequeña reflexión. Quizás tú nos puedes ayudar con ello. Sí, es una cuestión que yo tendría esta visión de regresarme a esta cuestión de la historia con respecto al tema ambiental. Si ustedes recuerdan, o alguien ha tenido la oportunidad de leer o revisar por ahí La primavera silenciosa de Rachel Carson, de alguna manera pues presentaba, ¿no? Era una caracterización, una referencia de lo que sucedía en los años 50, 60 en Nueva York, en algunas ciudades, en Londres, donde pues caían muertos las aves, ¿no?
y se preguntaban, bueno, pues cuál es la contaminación del aire, la excesiva, digamos, contaminación por parte de la industria. Y nos hace referencia también a lo que pasó en pandemia, a propósito de esto que comenta sobre los incendios en las zonas en Perú y en varias partes de nuestro continente. En pandemia, pero si hablamos de este lapso, ¿no?, o de este periodo en el cual la naturaleza recobra, ¿no?, ciertos espacios, pues vimos cómo los animales salían de ciertos lugares y recuperaron, ¿no?, espacios en ciudades. En algunas partes la flora pues, creció, o otras especies se generaron y se reproducieron de manera muy diferente, o especies que ni siquiera se habían encontrado o que habían tardado mucho tiempo en encontrar algunas personas, se identificaron. Es decir, no le damos tiempo, ¿no?, a la naturaleza en este caso, porque es a los sistemas ecológicos digamos que recuperarse esencialmente, ¿no? Pero no le damos oportunidad cuando tenemos islas de plástico en los diferentes océanos, cuando vamos a una laguna, cuando vemos pasar un río y están llenos de basura. Vemos en las ciudades llenas de basura. Como tú lo has comentado, hay un consumo excesivo, pero se plantea también ante la falta de acciones que no solamente se vean limitadas por esta cuestión temporal. Y me refiero a que, por ejemplo, lo vemos aquí nosotros a nivel municipal. A nivel municipal, el tiempo que tiene un municipio en funciones son 3 años. En 3 años, yo me pregunto con respecto a estos planteamientos que hacemos de los ciclos de la naturaleza, por ejemplo. En 3 años no va a crecer un árbol, ¿no?, en la medida en la que queremos que crezca para dar, digamos, entre comillas, lo que el propio modelo neoliberal ha comentado como servicios ambientales. Pero digamos, en 3 años no vas a tener un árbol de 30, 40 metros, ¿no? Es decir, al tema ambiental le colocamos estas limitantes temporales y entonces cada 3 años reinventamos los programas ambientales, ¿no? Y entonces seguimos hablando de agendas y de programas y de actividades cuando no tenemos una visión a largo plazo. ¿Cuál sería la visión a largo plazo de cuidar los bosques en Perú, o los bosques en la Amazonía, o los bosques en Argentina o en México? Porque no tenemos un plan regional, ¿no? Porque además de eso, algo que implicaría un aspecto fundamental en esta historicidad de la que estamos hablando es que nuestra región latinoamericana es la región donde más asesinatos se cometen por y para defensores del ambiente. Entonces, por un lado, quiero recuperar, ¿no?, algunos espacios, digamos, naturales, cuando por otro lado estoy eliminando a las personas, ¿no?, que los están defendiendo. Entonces, no hay congruencia en los programas, en las actividades, en las agendas, ¿no? Ya lo veíamos en estas diferencias en las agendas, porque hay diferencias económicas, de infraestructura, tecnológicas, etcétera. Entonces, ¿qué me permitiría plantearme y replantearme esta relación? Es que lo que hemos, y se ha planteado mucho también en algunas perspectivas del sur, en epistemologías del sur, lleva el sentipensar, no solamente el pensar en las cosas, ¿no?, sino el sentipensar. ¿Qué te hace sentir el estar en un bosque? ¿Qué te hace sentir el estar en una playa? ¿Qué te hace sentir, por ejemplo, estar en una zona donde hay nieve, en una zona donde ves un fenómeno natural? Bueno, pues ¿cuántos de nosotros que estamos aquí no hemos visto, digamos, en directo una aurora boreal, ¿no?, por ejemplo? Tendríamos derecho a ver un fenómeno distinto del que tenemos cercanos en casa, así como muchas personas o algunas personas me decían, es que yo nunca he visto granizar, por ejemplo, ¿no?, que caiga el agua hecha hielo, ¿no?, pues en personas que vinieron a México de países tropicales, pues nunca habían visto el granizo, ¿no? Y entonces uno decía, bueno, pues se detenían a tomar el hielo
y tomarlo en sus manos, ¿no? La naturaleza te sorprende, la naturaleza sorprende de esa manera, pero no nos sorprendamos de la gente que está haciendo daño a la naturaleza, ¿no? De la gente que está talando árboles, de la gente que tala la selva, de los que están traficando con animales, ¿no? Digamos, ahí entonces tenemos que tener otra visión. Y regresando a esta parte de las cuestiones municipales, pues no hay una congruencia tampoco en tiempos. Si lo llevamos a la parte cronológica o del Cronos, no hay una relación, por ejemplo, entre programas municipales, al menos acá en México, entre programas municipales y programas estatales. El Estado tiene su poder, digamos, está en el poder de las autoridades 6 años, ¿no? A diferencia de las autoridades municipales que tienen 3 años. Una autoridad municipal en 1 año apenas está generando un plan de trabajo, ¿no? Cuando ya se le fueron 2 años de trabajo. Entonces, ¿cómo podemos entender una relación de impacto en la naturaleza si tenemos programas, digamos, limitados por la cuestión del Cronos, ¿no? Y a esos programas, pues tampoco le anexamos una visión del Kairos. Es decir, cuando hay otros elementos que puedan cambiar de manera importante eso que estamos haciendo. Entonces, pues es muy evidente eso que está pasando en nuestra región, qué está pasando con el litio en Bolivia, en Argentina, en el norte de México también, qué está pasando con las mineras canadienses que destrozan todo alrededor de las áreas naturales, y no hay un compromiso, ¿no? No hay esa referencia histórica, esa historicidad con respecto a la importancia de muchas de estas zonas naturales para las comunidades indígenas, por ejemplo, ¿no? Así como se quería destruir la zona sagrada de los huicholes aquí en México, que es Guricuta, por extraer el mineral, ¿no? Por extraer material petro de esa zona. Entonces, nos olvidamos que hay una historia, nos olvidamos que hay un pasado, ¿no? Nos olvidamos también, ¿por qué? Porque hay intereses de por medio que son intereses del mercado, el dinero, el recurso económico, y eso es lo que está promoviendo, desafortunadamente también, el modelo económico imperante a través del desarrollo sostenible. Entonces, desde mi punto de vista, el desarrollo sostenible se enmarca en esa visión del Cronos, ¿no? Sin tocar elementos del Kairos que pudieran darle una transformación total a la visión de ese desarrollo que fue impuesto como una estrategia en los años mitad del siglo pasado, y que además seguimos cargando con esa perspectiva, ¿no? Es decir, nos seguimos denominando países primermundistas, países de tercer mundo, y uno dice, bueno, hablando de Cronos, ¿en qué momento voy a dejar de ser desarrollado, ¿no? Subdesarrollado para ser desarrollado? O sea, ¿hay un tiempo cronológico para llegar a eso? ¿O solamente es como el greenwashing que hay hoy en día en todos lados, ¿no? Entonces, hablamos de una institución verde, de un partido verde, cuando lo verde no solamente es lo que ves, ¿no? O sea, lo verde está también en las relaciones humanas, en la tolerancia, en el respeto a las comunidades indígenas, en el desarrollo de programas de economía social y solidaria. No solamente es plantar árboles o cuidar alguna zona verde. Entonces, sí ahora sí que entramos a terrenos mucho más complicados en ese sentido, ¿no? Muchas gracias, Fernando. No sé si hay alguna pregunta, por favor, de parte de los participantes. Bueno, ha quedado claro todo. Hola, buenas tardes a todos. Sí, adelante. Hola, me parece muy interesante la manera en que se está planteando actualmente, sobre todo en instituciones como ustedes que se dedican a la investigación y al poder aportar este tipo de mensajes sobre este problema tan marcado ya en el mundo en general, acerca de lo que es pues la sostenibilidad y la biosustentabilidad, ¿no? Y algo que comentaba Fernando es bien importante, ¿no? Creo que cuando como seres humanos hacemos conciencia
de lo importante que es la naturaleza para nosotros, desde el ser más pequeñito y diminuto hasta lo más imponente que podamos tener frente a nuestros ojos. Creo que es ahí donde se empieza a generar un cambio. Creo que nos hacen falta más personas, hombres y mujeres emprendedoras, empresarios que puedan tener soluciones para reducir problemas como gases del efecto invernadero, todo lo que son energías renovables, construcciones sostenibles y todo lo que muchas instituciones están realizando en este momento. Y sí, el trabajo yo creo que es muy, muy local, empezando desde nuestro entorno donde vivimos, desde tomar la botella de plástico y reciclarla, desde poder reciclar los desechos que tenemos en casa. Entonces, me parece muy interesante, los felicito por este tipo de conferencias. Creo que la difusión de este tipo de temas en general a la sociedad sí es muy, muy importante, porque al final, como dice Fernando, tenemos a Cronos detrás de nosotros y somos solamente una generación que más adelante las generaciones futuras tienen que darle ese seguimiento, ¿no? Como se maneja de forma política, como dicen, a lo mejor un gobierno de 3 años va a dejar inconcluso y el que entre a lo mejor se va a tomar un año más para volverse a organizar y darle continuidad a lo que el gobierno anterior estuvo haciendo. Entonces, si podemos hacer conciencia a nuestro alrededor, desde nuestros familiares, desde nuestros amigos, desde nuestros compañeros de trabajo, colaboradores, de la importancia que es poder fijar nuestra vista en poder ser individuos sustentables en este mundo que nos da mucho y le aportamos tan poco. Entonces, pues creo que ahí podemos generar un pequeño cambio que en masa podría ser algo significativo. Realmente los felicito por ese tipo de temas y pues estoy muy, muy agradecido por estar participando con ustedes en este momento. Bueno, pues muchas gracias. Al contrario, pues yo creo que lo que estamos haciendo aquí desde el punto de vista de la propia academia es pues llevar estos planteamientos, reflexiones, ¿no? Y que estas reflexiones, ahora sí, en el paso del tiempo, nos han llevado a ver desde otro punto de vista nuestro papel como, en el caso de nosotros como académicos, en el papel que tenemos como docentes, en el de infundir, digamos, una perspectiva muy distinta de lo que es la vida. A veces nos centramos, ¿no?, en temas muy concretos en los proyectos de investigación y definitivamente pues, la investigación tiene que ser mucho más abierta en muchos sentidos, ¿no? Romper con ese paradigma de que solo hay un método, ¿no? Romper con el paradigma de que no podemos hacer investigación multimetodológica, de que no podemos tener no solamente un problema, sino N problemas, ¿no? Y que eso puede tener una solución desde el punto de vista en que estemos trabajando. Quiere decir que, por ejemplo, desde mi punto de vista también, y haciendo alusión un poco al planteamiento de Rolando García en su momento cuando decía, ¿quién puede hacer un sistema complejo? Pues quizás todos los que estamos aquí podemos definir un sistema complejo en términos de nuestra área de competencia, pero va a tener mucho más elementos aquel que el bagaje lo fue desarrollando desde etapas tempranas, ¿no? Desde que se dio cuenta que había tenido que cambiar algunas cosas. Entonces, ese proceso, a través de lo que trabajó en su momento como epistemología genética, pues implicaría también ver cómo ha sido nuestro trayecto, ¿no? Esa historicidad que también tenemos individualmente. En qué momento me doy cuenta que tengo que ser, como decía, en el momento de la presentación, en qué momento yo también tengo una historicidad, tengo una historia que plantearme, pero que trataría, como decía también en esa metáfora, romper con esa perspectiva de que para mí solamente va a aplicar el Cronos, ¿no? Y me voy a ir sin dejar huella de lo que implicaría el paso sobre pues, una actividad académica, sobre la vida, etc. Entonces, creo que nos ayuda, ¿no?, a todos
replantearnos estas ideas a partir de conceptos y de ideas que surgieron hace mucho tiempo, pero que hoy en día pues, nos hacen reflexionar sobre lo que estamos haciendo en nuestra vida, en nuestra comunidad. Creo que por aquí alguien comentario, ¿verdad? Están agradeciendo por dedicarte a la investigación y compartir tus hallazgos. Sí, con la maestra Bronia de la Torre, profesora, bueno, pues creo que eso es un reflejo, ¿no?, de lo que nos ha permitido ir desarrollándonos en estos campos de la visión académica, y que cada día, ¿no?, cuando estamos frente al grupo, cuando nos toca dar una sesión docente, entonces pensamos en esto que estamos realizando, ¿no? Y bueno, pues que sea la calidad, no la cantidad, la que siga permeando en los procesos de nuestra relación con la naturaleza, y obviamente en relación a nuestro contacto con cualquier ámbito de la naturaleza, así como la comunidad de la vida. Eso pues implicaría que incluso revisemos profundamente nuestros planes, programas de estudio, la materia que estamos impartiendo, que revisemos estos elementos, ¿no?, que los tengamos presentes, si los llevo de una manera cronológica, si yo utilizo una línea del tiempo, o si al contrario, hago una historiografía más que una línea del tiempo, ¿no? Porque entonces dejaría yo solamente, no solamente los sucesos, ¿no?, como tales, sino detrás de esos sucesos, qué es lo que ha pasado, ¿no? Detrás de esta perspectiva de la pérdida de bosques en el Perú, ¿qué hay detrás de esa cuestión? ¿Qué ha pasado con la Amazonía también cuando se destruyó la selva y se abrieron campos para sembradíos de soya, ¿no? Entonces, es increíble que en nuestra región accedamos a ese tipo de cambios tan drásticos, ¿no? Y bueno, pues no se diga de la pérdida de bosques o de costumbres y tradiciones que nos han llevado incluso en muchos de los países hermanos en Sudamérica a que se pierdan muchas de esas relaciones con la naturaleza. La cocrianza, por ejemplo, en las zonas de Bolivia para la relación, o en el mismo Perú, ¿no, Glenn? Que tienen esta relación con los camélidos a través de las llamas, de las vicuñas, que hay todo un proceso muy interesante de relación desde que nacen hasta que el animalito muere, ¿no? Y todo el proceso de relación que hay con ello. Esta es otra relación de cocrianza que pocas veces nos replanteamos como parte esencial, por ejemplo, para hablar de una agenda ambiental. O sea, la agenda ambiental no habla de cocrianza, ¿no? La agenda ambiental no habla de una responsabilidad hacia la naturaleza. De hecho, hay conceptos que ni siquiera están plasmados ahí, como los derechos de la naturaleza, que hoy en muchos países se han planteado como parte de una exigencia incluso normativa o legal. Entonces, pues ese es el mensaje, ¿no? Yo comentaría que ese es el mensaje, es que seamos conscientes de qué está en el Cronos, ¿no? Qué es lo que estamos repitiendo constantemente, y que de la parte del Kairos, en todo caso, de esos cambios que tienen que renacer y cambiar nuestra perspectiva de la vida, podríamos incorporar en nuestras actividades cotidianas. Creo que con eso yo pondría estos elementos, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Fernando. Realmente es un placer haberte escuchado. A nombre de la Universidad de La Salle y la Academia Hispanoamericana de Complejidad, nuestro eterno agradecimiento y comprometerte para una próxima para seguir conversando de estos temas que son tan importantes. Muchas gracias. Con todo gusto, Glenn. Ya sabes que aquí estamos, y será un gusto para mí en particular con la academia y con la Universidad de La Salle seguir colaborando, con todo gusto. Muchas gracias a todos los participantes por su asistencia. Gracias, Glenn. Hasta pronto. Ya nos vemos. Cuídate mucho.